En el mundo en que vivimos, la ignorancia evangélica y la falta de conocimiento de la palabra ha dado origen. En el mundo en que vivimos, la ignorancia evangélica y la falta de conocimiento de la palabra ha dado origen a la creación de muchas ondas raras, antibíblicas y algunas hasta blasfemias. Como es, por ejemplo, esa onda de yo decreto, yo declaro, yo ato. Qué cosa más grande, ¿verdad? Yo quiero en este estudio que hoy voy a presentar, analizar esa onda del yo decreto, yo declaro. Hoy vamos a abordar el tema del tan sonado yo decreto, con el cual algunos pastores se han tomado una autoridad que la Biblia no le ha dado. Ponga atención a este tema. ¿Qué significa decretar? Bueno, el decreto es un término que se refiere a una autoridad sobre la materia en que tiene competencia para dictaminar u ordenar algo mediante un procedimiento jurídico. Es un tipo de acto administrativo emanado por regla general del Poder Ejecutivo y Legislativo y que, generalmente, posee un contenido normativo o reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes básicas o constitución de un país. Los decretos están sujetos a la ley básica o constitución. El que decrete es un mandato imperativo, es algo que una autoridad ordena y que no puede romper la ley principal. Existen tres tipos de sistemas de gobiernos que pueden dar decretos. El sistema monárquico, basado en la Biblia, en un rey, el cual tiene los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vamos a analizar el concepto del Antiguo Testamento sobre decretar. En el Antiguo Testamento y después del gobierno de los jueces, los reyes podían decretar, pero sus ordenanzas quedaban sujetas a la ley de Moisés o la ley mosaica o al Talmud, de forma que no podían anular lo que ya Dios había establecido. En el concepto moderno, aquellos países que tienen una monarquía, como España, Holanda, Inglaterra, Noruega, Suecia, etc., los reyes ya no tienen poderes absolutos, como en la antigüedad, para poder decretar, ya que esta función en estos sistemas de gobierno lo tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo presidido por un primer ministro. ¿Cómo se decreta dentro de una democracia? En los sistemas democráticos hay dos formas para poder decretar. Una es a través del poder legislativo y otro es a través de un consejo de ministros, presidido por el presidente del poder ejecutivo. Todo decreto queda sujeto a la ley o a la constitución del país y no puede violentar la ley primaria. ¿Y para qué se decreta? Es bueno entender que se decreta para disponer, ordenar o establecer o dar un mandato imperativo completamente apoyado por la ley primaria. Esta facultad solo la tiene una autoridad superior que por regla general, y salvo en las antiguas monarquías, necesita de un consejo de personas para emitir un decreto u ordenanza, evitándose así el poder absoluto. Dentro de la democracia, los decretos del poder ejecutivo se resuelven en consejo de ministros o a nivel de gobierno
por el Parlamento o el Congreso. ¿Y cómo manejar los decretos en el marco bíblico? Dentro del concepto bíblico, nadie puede ordenar ni decretar de forma impositiva o absoluta lo que no esté respaldado por la palabra de Dios, ya que esta es una atribución del soberano. Por lo tanto, tal acción, cuando se hace, es un atentado contra la soberanía de Dios. Y tristemente, los que actúan así se convierten al decretar en un blasfemo. ¿Puede el barro ordenarle al alfarero? Jeremías 16 del 5 al 6 dice: Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Si Dios es el alfarero y yo soy el barro, ¿cómo puedo ordenarle a él lo que tiene que hacer? Otro elemento que usan mucho los predicadores modernos es el yo declaro junto con el yo decreto y yo establezco. Yo hago una pregunta: ¿quién oró de esta manera en la Biblia? Nadie. Seguramente te sorprenderás al descubrir que nadie oró de esta manera en la Biblia, ni aun los profetas. Pero, entonces, ¿de dónde sale esta forma de orar y declarar? Pues bien, de las enseñanzas de los televangelistas. Sí, ellos lo enseñaron. Sin embargo, esta forma de orar no es bíblica. Debemos analizar el término declaro o declarar. Definición de la terminología declarar. Declarar tiene varias connotaciones según en el plano en que la misma se use. Veamos algunas formas. 1. Significa exponer, dar a conocer o explicar algo. Declaro sus verdaderas intenciones, por ejemplo. 2. Manifestar un hecho o decisión o dar una sentencia, como el tribunal le declaró inocente. 3. Exponer oficialmente los bienes e ingresos sujetos a impuesto, declaración de renta. Este año no ha declarado una de sus casas. 4. Testificar o responder a las preguntas de un tribunal. Exigió que su abogado estuviera presente en sus declaraciones. 5. Inclinarse en favor de una opción. Se declaró en favor de una primaria. Y 6. Manifestación para solicitar amor en una relación. Yo te declaro mi amor. ¿Cuál es el sentido bíblico de esta palabra? En el sentido bíblico, declarar es equivalente a proclamar una verdad ya anunciada. O sea, el querigma de Dios, presente en la Gran Comisión. El término querigma proviene del griego kerigma, que significa proclamar algo como un emisario. Se trata de un género literario bíblico de oratoria que actualmente podría estar representado como el anuncio de las buenas noticias o de las buenas nuevas de Dios. La soberanía de Dios demanda reverencia. Si Dios es soberano y nosotros sus siervos, ¿cómo debemos de ir delante de Él? Pues con reverencia y respeto. ¿Qué significa reverencia? O reverenciar a Dios, o ser reverente. La reverencia hacia Dios es una práctica que debe ser constante en la vida del cristiano, lo cual implica el respeto, la gratitud y el amor hacia Dios y a la iglesia. El amor hacia sus mandamientos, la obediencia y seguimiento de sus profetas y sus autoridades en la tierra,
etc. La Biblia nos enseña qué es el sometimiento a una autoridad. Vamos a hablar del rey y sus súbditos. En el Antiguo Testamento, para ir delante de un rey, debía tener permiso del rey. No podía estar con tristeza y no podía demandarle nada de forma imperativa, pues de lo contrario, lo que le esperaba sería la pena de muerte. Por ejemplo, en el caso del libro de Esther, en el capítulo 5, versículo 2, cuando la reina Esther tuvo que ir a interceder por su tío Mardoqueo, dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en sus manos. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué significa eso? Que si no le hubiera el rey extendido el báculo, entonces ella hubiera sido rea de juicio. En Nehemías capítulo 2, versículo 1 y 2 se nos relata la historia del profeta Nehemías cuando fue delante del rey triste. Esto era un delito. Sin embargo, halló gracia. Dice la Biblia que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado ante triste, en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió? Porque nadie podía ir delante de un rey ni exigirle, ni en tristeza, ni sin permiso. Eso significa reverencia, respeto. La forma del Nuevo Testamento para hablar con Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento existe una oración impositiva, ni menos ordenarle a Dios nada. El modelo de oración de Jesús refleja la forma reverente en que debemos de ir delante del Padre, conociendo dos cosas. Primero, su soberanía y segundo, su voluntad en nosotros. Es por eso que el Padre nuestro en el capítulo 11:2 de Lucas dice, y dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y noten esto, hágase tu voluntad, no mi capricho, no mi deseo, como en el cielo, así también en la tierra. Los cristianos en la iglesia primitiva se dirigían a Dios proclamando siempre su soberanía y no se atrevían a ordenarle ni a demandarle, ni a exigirle, sino a suplicarle. Hechos 4:24 es un modelo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Noten ustedes con qué reverencia. Y entonces al pedir algo, no lo hacían decretando ni ordenando, sino con reverencia. Fíjense la expresión del texto al final. Después de exaltarle, dicen en el 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Hoy tristemente los siervos se han hecho señores. Las personas que declaran o decretan, ya sea prosperidad material, obtención de trabajo, curación, milagros, etcétera, ya sea para sus seres queridos, para otras personas que le piden orar por ello, están cayendo en una doctrina contraria a las enseñanzas bíblicas. Es por ello que conviene preguntarnos, ¿es correcto este tipo de oración?
¿Se apega o no a lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio? ¿Somos siervos o señores? Tenemos como evidencia la oración del Maestro, el cual no oró al Padre con soberbia ni pretensión, sino que acudió a su Padre con toda humildad, y es un signo de reconocimiento de la grandeza de su Padre. Es impactante observar cómo el Hijo de Dios, siendo Dios, nos dio el modelo de acudir al Padre con esta humildad y esta reverencia, y reconocer que necesita estar en su íntima comunión de vida y amor con su Padre, esperando que Él haga como Él quiera. Yo pregunto, ¿sobre qué base bíblica puedo yo ordenarle al Señor que tiene que hacer lo que yo quiero? El origen del yo decreto y yo declaro. Esa tesis se hizo popular en el mundo evangelístico por el libro de John Hostin, que se llamaba así, Yo Declaro. Este concepto tiene su origen en una corriente filosófica denominada pensamiento o nuevo pensamiento o pensamiento positivo. El nuevo pensamiento o el pensamiento positivo comenzó en el siglo XIX. Ganó mucha popularidad en los Estados Unidos en la primera década del 1900 y tristemente se injertó en la teología de la prosperidad con el nacimiento del neopentecostalismo. Según Tinoco, el neopentecostalismo se originó como movimiento religioso en los años 40 y el término fue acuñado en el 1963 por el editor de la revista Eternity, que llamó neopentecostal a los creyentes de la iglesia de Mainline y se reafirmó con el llamado Avivamiento de Toronto del año 1994. De manera que la tendencia de esa doctrina de yo declaro, yo decreto, no es una copia, sino de ese pensamiento o nuevo pensamiento que fue registrado en el libro de John Austin. Ante Dios debemos ir con reverencia. Y termino afirmando, reverencia y respeto. El término súplica impide una oración en donde podamos ordenar, decretar o imponerle a Dios nuestros deseos o caprichos, porque en su soberanía Él hará lo que le plazca. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Y Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Note esto, temor y reverencia. El decretar o proclamar u ordenar algo es más que una herejía, es una blasfemia. Porque ¿cómo el siervo puede ordenarle a su señor lo que tiene que hacer? Esto, hermanos y amigos, esto es incoherente y contrario a las enseñanzas del Evangelio. Bien, tenemos que ir delante de Dios con reverencia, con temor y temblor. Reconocer que somos sus siervos, no somos nada. Y Él es el Todopoderoso, el Kyrios, el Señor, el Soberano. No puede un humano ordenarle a Dios que haga lo que Él quiere. Ni tenemos autoridad de decretar ni de ordenar. Porque es prerrogativa de Dios. Lo único que tenemos derecho y deber es obedecer y aceptar su voluntad en nuestra vida.
Cuidémonos, pues, de no ser blasfemo y usurpar el lugar de Dios para convertirnos en señores y no en siervos. Dios les bendiga. Muchas gracias por su compañía. Cualquier información, consejo o pregunta puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. Puede encontrar todas estas charlas en mi cuenta de Facebook Mario Fumero. También lo puede encontrar en YouTube escribiendo Mario Fumero o en mi página web www.contralapostasía.com. Además, también por Zoom. Muchas gracias y Dios les bendiga.